Y saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas noticias del mundo de mañana. Ahora, al continuar quiero volver a este tema en el que hemos estado, de ir a través del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para ver lo que Jesucristo predicó y por qué no has estado escuchando eso. ¿Por qué no has estado escuchando el verdadero evangelio de Jesucristo, sino un evangelio hecho por el hombre acerca de su persona, que ha sido sustituido por el evangelio que Dios envió por él y que proclamó y predicó, que enseñó a sus discípulos? Y lo que predicaba la iglesia primitiva tal como empezó en toda su pureza. Ahora, habíamos llegado al lugar aquí en el 8º capítulo de Mateo. Jesús había venido a Capernaum. Había un centurión, era gentil, era romano, era el capitán del ejército romano de más de 100 hombres. Y vino suplicando a Jesús, diciendo: Señor, mi siervo o mi hijo yace en casa enfermo de parálisis gravemente atormentado. Y él dijo a él, Jesús dijo: iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas di solamente la palabra y mi siervo quedará sano. Bueno, como la traducción correcta es puesto bajo autoridad, teniendo de mí soldados, Mateo 8 del 6 al 9. Ahora, él estaba bajo autoridad, sabía todo sobre el gobierno y la autoridad y tenía autoridad sobre los que estaban bajo él. Y sabía que donde hay autoridad debe haber obediencia. Él dice, yo digo a uno de los que están debajo de él, a este, ve y él va, a otro, ven y él viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Y cuando Jesús lo oyó, Mateo 8 del 9 al 10. Ahora, él entendió lo que el hombre quiso decir. El hombre quiso decir que Jesucristo estaba en autoridad sobre la enfermedad y la dolencia, que Él es el Señor del cielo y que Dios es el Dios de autoridad. Y que Dios es el Dios que creó no solo, sino que creó además de la materia muerta o estática, creó las fuerzas y las energías y todas las leyes que actúan y se mueven. Y que Dios se sienta, por así decirlo, en los controles centrales y dirige y controla todas esas leyes. De hecho, Él las sostiene, las mantiene activas, las mantiene en existencia, mantiene estos poderes y estas fuerzas en movimiento y Dios las dirige. Él está en la autoridad suprema. Me pregunto si nos damos cuenta de eso. Es muy difícil, lo sé, entender o captar la idea de que Dios tiene autoridad sobre todo. Él está en autoridad, el gobernante sobre toda esta tierra. Y sin embargo, aquí encontramos que los hombres han rechazado la autoridad de Dios. Y los hombres parecen haber podido repudiarla, despreciarla y seguir su propio camino. Y los hombres han hecho el camino que les pareció recto delante de sus propios ojos. Y ese es exactamente todo el problema con este mundo hoy. La gente de hoy dice, ahora solo quiero que me dejen en paz. Quiero que me dejen en paz para poder hacer lo que me plazca. Quiero ser capaz de hacer lo que yo veo. Bueno, sabes que Dios nos ha dejado en paz y Dios nos está permitiendo hacer las cosas de la manera en que las vemos. Y Él, camino que al hombre le parece derecho, sus fines son caminos de muerte. Proverbios 14:12. Y estamos viviendo en medio de nada más que muerte, pobreza, sufrimiento, enfermedad, infelicidad, vidas vacías y todo lo que conlleva. Porque esa es la forma en que el hombre está viajando. Estamos viajando en esa dirección, estamos haciendo las cosas que no son buenas, pero parece que creemos que nuestros caminos son mejores que los caminos de Dios. Y parece que pensamos que sabemos más y no creemos en los caminos de Dios ni en sus leyes. Ahora, este centurión, este capitán en el ejército de Roma, reconoció que Dios gobierna sobre todos los poderes. Bueno, primero quiero volver atrás y explicar esto que empecé. ¿Cómo puede Dios ser el gobernante supremo con autoridad real y realmente el gobernante sobre esta tierra y sin embargo no estar en autoridad? Y los hombres estableciendo sus propios gobiernos y sus propias ideas como nosotros lo hemos hecho.
y rechazando el de Dios. Ahora, déjame explicarte eso. Dios está obrando un propósito aquí abajo, con el fin de llevar a cabo ese propósito. Dios nos puso aquí con el propósito de recrearse a sí mismo o reproducirse a sí mismo. ¿Sabes que el nacimiento de niños y la reproducción humana es la imagen exacta y el tipo de la reproducción divina que está ocurriendo, la reproducción espiritual? Dios es un espíritu, pero Dios nos hizo mortales. Ahora, la única forma en que podemos ser reproducidos como Dios o miembros de la familia de Dios, porque Dios es una familia, un reino. No una persona, sino un reino o una familia de personas. Es una familia que tiene un Padre a la cabeza y Él se llama Padre, Dios Padre. Jesucristo, como Hijo que resucitó de entre los muertos e igual a Dios, fue el primogénito de muchos hermanos. Y debemos ser sus hermanos y seremos como Él, lo veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:2. Y si Él era igual a Dios, así seremos mis amigos. Pero escucha, ¿qué es Dios? Dios es el carácter supremo. Dios no solo es creador y gobernante, sino que Dios es de carácter perfecto. Ahora, el carácter es algo que debe ser una entidad individual separada. Y cuando nace un niño hay una mente separada. Y la única forma en que el propósito de Dios puede ser perfeccionado es que debemos tener mentes separadas de Dios, entidades completamente separadas. Y desarrollar el carácter, eso es un asunto individual. Y requiere individualidad y personalidad y requiere volición. La capacidad de pensar, planificar, diseñar, tomar decisiones y llevarlas a cabo. Ahora bien, si nuestras mentes no fueran capaces de tomar decisiones tanto correctas como incorrectas, no podría haber carácter. El carácter es tomar la decisión correcta, pero debes tener la capacidad de ir por el otro lado y el poder de ir por el otro lado. De lo contrario, no podría haber carácter. Si tuviéramos que ir por el camino correcto, seríamos como el sol o la luna o las estrellas, de lo que estaba hablando el otro día. No hay ningún personaje allí. Cualquier cosa que Dios haya puesto en marcha automáticamente no puede pensar, no puede planificar, no puede decir. No estoy de acuerdo contigo, quiero ir por el otro lado. No hay ningún personaje allí, y tal cosa nunca podría llegar a ser una en la familia, el reino de Dios. Y por eso teníamos que estar hechos con la capacidad de ir hacia el otro lado. Y el propósito de Dios no podría llevarse a cabo si Dios no hubiera decidido como gobernante supremo. Os doy el poder y el privilegio, como lo hizo durante cierto tiempo, de rechazar mi gobierno, de pensar en vuestra propia idea, seguir tu propio camino, por equivocado que sea, y dejar que descubras, por ejemplo, que la estufa está caliente al quemarte los dedos, para que aprendas por experiencia. Ahora, la mayoría de nosotros en este mundo hemos rechazado a Dios y hemos ido en contra de Dios, porque Dios nos hizo para que pudiéramos hacer eso. Y porque Dios, el gobernante supremo, decretó que podemos, si así lo deseamos, y nos ha permitido hacerlo. Y todavía Dios es el gobernante supremo. Y Dios podría intervenir y tomar ese derecho y privilegio. Si lo llamas derecho, dudo que sea un gran privilegio. Pero Dios es todo sabiduría y Dios sabe que no estaría bien. Y Él está haciendo las cosas de la manera correcta, independientemente de cómo lo vemos. Y entonces Dios es el gobernante supremo detrás de todo. Y cuando lleguemos a reconocerlo y tengamos el buen sentido de conocerlo y someternos a Él, y mirar a Dios como el gobernante y el gobernante supremo y ponernos bajo esa regla. Y darnos cuenta de que Dios nos ha dado una mente que ningún otro ser que conocemos posee, pero que somos limitados y que Dios a propósito nos dio una mente que sea igual a la suya. Porque lo que Dios nos dio, la inteligencia, la mente que nos dio, las habilidades, los poderes que nos permite ejercitar a la humanidad, se ha convertido en destrucción diabólica. Y el hombre ha abusado y mal usado de todo. Y si Dios nos hubiera dado más poderes, mayor habría sido la destrucción. Así que Dios puso un límite a la cantidad de poder que tiene un hombre, y con un propósito muy sabio. Dios es, gracias a Dios,
Él tiene sabiduría para ver y saber de antemano, para prever y hacer estas cosas. Ahora, deberíamos llegar a darnos cuenta de que nuestras mentes son del tamaño de un punto en comparación con Dios. Digamos que la mente de Dios es tan grande como el sol allá arriba o la estrella o planeta más grande. Eso está lleno de inteligencia, capacidad, poder mental y capacidad mental en todo momento. Y nuestras mentes son del tamaño de un punto en comparación. Esa podría ser una buena comparación. Ahora, si la mente de Dios es tan omnisciente y Él tiene sabiduría y Él conoce el fin desde el principio, y Él sabe cómo va a terminar este o aquel u otro curso, y si va a resultar en felicidad y prosperidad y en paz y en bien para nosotros y gozo y todo lo que queremos, o si va a terminar arriba, desastrosamente. Y si es capaz de decirnos de antemano cuál es el camino correcto, cuál producirá el resultado correcto y cuál nos perjudicaría. ¿No sería sensato que fuéramos a esta fuente que todo lo ve y todo lo sabe, siempre que Dios sea como es, también amor, misericordia y compasión, y solo quiera nuestro bien en el corazón? Y pregúntenle y digan, Padre, ya que Él es nuestro Padre si nos convertimos y nos convertimos en sus hijos. Padre, yo sé que sé muy poco y sé que sabes tanto y que lo sabes todo. Guíame, muéstrame, abre mi mente. Reconozco que mi mente es pequeña y sabe muy poco. Dame sabiduría y muéstrame el camino correcto. ¿No sería sensato que hiciéramos eso? Mis amigos, ¿pueden darse cuenta de cuánto vale y podría medirlo en dinero, cuánto vale que podamos ir a Dios en oración? Que podemos hacer eso mismo, que podemos ir a Dios si nos falta sabiduría y pedírsela, y que podemos saber que la vamos a recibir y que Él nos la dará. Ahora, ¿cómo puedo saber eso? Bueno, Dios lo ha dicho, la Biblia es su palabra. Ahora, no sé si crees eso o no, pero lo sé porque me ha sido probado. Y si quisieras probarlo y tu mente estuviera abierta, Dios lo probaría. Me ha sido probado por muchas pruebas infalibles. Uno de ellos es acerca de cómo Dios cumplió su profecía a Abraham, y donde se menciona a los Estados Unidos en la profecía es una de las pruebas. La oración contestada es otra. La profecía cumplida es otra. El hecho de que tenga sentido y no haya contradicción en ello es otra. El hecho de que la Biblia fue escrita durante un periodo de tiempo de muchos siglos, de diferentes hombres en diferentes partes del mundo, uno sin conocer al otro, y cada pieza encaja perfectamente entre sí, formando un todo perfecto que no hay una contradicción. Oh, hay tantas pruebas infalibles si tu mente está abierta para verlas. Y si quiere buen sentido y conocimiento correcto y el camino correcto, puede saber que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Me refiero a sus escritos originales. Ahora, tenemos copias y tenemos traducciones, y el error humano hasta cierto punto se ha infiltrado en esas cosas. Bueno, podemos darnos cuenta, pero siempre hay una manera, si consultamos todas las traducciones e incluso los idiomas originales, y sabes que Dios nos dio una mente para pensar con eso. Bueno, usted dice, bueno, no tengo tiempo para hacer eso y no sé cómo. Oh, sí, tienes una mente y tienes tiempo. Tienes 24 horas al día, lo mismo que yo. Y podrías hacerlo y es lo más grande en tu vida. Y tal vez solo estás poniendo otras cosas menos importantes, como más importantes en su lugar. Esa es la única razón por la que no lo haces. Solo estás poniendo una excusa inútil si no lo haces. Entonces seamos realistas, mis amigos. Ahora bien, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a saber? Él dice aquí a través de Santiago. Santiago, el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y Dios inspiró estas palabras a través de Santiago. Santiago era simplemente como un secretario que las escribió. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas. Santiago 1 del 1 al 2. Oh, esos son pruebas de fe. ¿Qué hacemos? ¿Cuéntalo todo con alegría? Debería decir que no. Oh,
nos enojamos y algunos de nosotros nos enojamos con Dios. Sí, algunos de nosotros nos enojamos con Dios y pensamos que Dios no es justo, porque Él permite que nos sobrevengan estas pruebas para probarnos y fortalecernos. Amigos míos, ¿por qué estamos colocados en esta tierra? Llegar a ser Dios y alcanzar el carácter de Dios. Y tenemos que ser probados y probados para lograr ese tipo de carácter. Me pregunto si te das cuenta, ¿por qué si Dios no nos permitiera pasar por estas pruebas, nunca nos desarrollaríamos ni fortaleceríamos? Nunca podríamos desarrollarnos hacia Dios. Por supuesto, se necesita el Espíritu de Dios y la ayuda de Dios y todo eso. Y finalmente Dios tendrá que convertirnos en lo que seremos. Pero Él solo lo hace si estamos dispuestos. Y requiere nuestra voluntad y nuestro asentimiento. Y el desarrollo del carácter, tenemos nuestra parte en ello. Ahora, sabiendo esto que la prueba de vuestra fe produce paciencia, Santiago 1:3. Es por eso que la mayoría de ustedes no obtienen respuesta a sus oraciones, porque le piden algo a Dios y si Él no salta al chasquido de su látigo y lo hace de inmediato, dicen, ¿por qué Dios no lo hizo? Dios no contestó mi oración. ¿Estás tan seguro? La fe es la evidencia de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Y después de obtener la respuesta ya no necesitas fe. Y si Dios probó su fe en cuanto a obrar paciencia y usted simplemente no fue paciente, y usted decidió que Dios no lo hizo, y en el momento en que decide eso, deja de tener más fe, deja de creer y comienza a dudar. Y bueno, Romanos 14:23. Y estás pecando en el momento en que lo haces. Estás convirtiendo a Dios en un mentiroso, porque Dios ha prometido que Él responderá si usted solo cree en Él y solo confía en Él y solo tiene paciencia y espera hasta que Él lo haga. Pero ahora, escucha esto. Tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin faltar nada. Santiago 1:4. Sed perfectos, se lee en otra escritura, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Podemos ser hechos a través del poder de Dios y con nuestro asentimiento, nuestra voluntad y nuestro esfuerzo podemos ser hechos tan perfectos como Dios. Dios es capaz de hacernos de esa manera. Y Él quiere hacerlo, si tuviéramos el buen sentido de darnos cuenta. Ahora, versículo 5. Esto es lo que quería que obtuvieras. Aquí está. Si a alguno de vosotros le falta sabiduría, Santiago 1:5, y con nuestras pequeñas mentes del tamaño de un maní o del tamaño de un cerebro de pájaro, debemos darnos cuenta. La mente del hombre es lo más grande que conocemos y debemos glorificar a Dios cuando nos damos cuenta de lo mucho que está por encima de los animales mudos. Pero cuando lo comparamos con Dios, debemos darnos cuenta de la mente, del tamaño de un maní que tenemos, y bajar a nuestro propio tamaño y bajar de toda esta vanidad y darnos cuenta cuán grande es Dios en comparación y cómo la mente de Dios lo sabe todo. Ahora, si a alguno de vosotros os falta sabiduría y no tenéis sabiduría en absoluto, si no os dais cuenta de lo mucho que os falta, que la pida a Dios. Eso es en oración, es la forma en que se pide a Dios, que da a todos abundantemente. Ahí está la promesa de Dios. Dios dice que Él nos da abundantemente, no con avaricia, sino generosamente con amor en gran medida, y sin reproche, y le será dado. Santiago 1:5. Está la promesa de Dios. Se le dará. ¿Piensan mis amigos que Dios podría retractarse de esa promesa? Dios dice que si te falta sabiduría, hay un mandamiento, pídele a Dios. ¿Estás obedeciendo a Dios o estás desobedeciendo? Ahora, Él dice que si lo hace, que Dios da generosamente y Él dará, será dado. Esa es la palabra de Dios y esa es la promesa de Dios. Obedeces su mandato. Él cumplirá su promesa. Ahora leamos el siguiente versículo. Pero que pida con fe. Tienes que saber que Dios te lo va a dar. Debes creerlo y seguir creyendo hasta que lo consigas. Que pida con fe.
nada vacilante, porque el que vacila es como una ola del mar impulsada por el viento y sacudida. Santiago 1:6. ¿Alguna vez saliste y observaste las olas de un lado a otro en el mar? Me encanta hacerlo de vez en cuando. Me relaja mucho ir a algún lugar de la costa para ver las olas entrar. Pero a medida que esas olas entran, hay una corriente subterránea. El agua vuelve a salir y luego vuelve a subir de un lado a otro, pero no se mantiene estable. Ahora, aquí está. El que vacila es como una ola del mar. Supongo que la palabra vacilación proviene de la palabra ola. De ida y vuelta, una ola del mar, impulsada por el viento y sacudida. No parece tener ninguna dirección propia ni ningún poder sobre sí mismo. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago 1:7. ¿No están muchos de ustedes en esa condición y en esa clase? Ahora, ¿no crees que deberías comenzar a confiar en Dios, confiar en Él, tener paciencia y esperar hasta que Él lo haga? Y obtendrás tu respuesta. De joven, deseaba sabiduría. Leí aquí atrás que cuando Dios le dio a Salomón la oportunidad de decir lo que quería, Salomón quería sabiduría. Salomón quería sabiduría y Dios le dio más sabiduría que cualquier otro hombre que haya vivido. Ahora, hay una diferencia entre sabiduría y entendimiento. Cuando era joven, incluso a los 16 años, comencé a llegar al lugar donde ansiaba y deseaba comprensión. Ahora, hay una diferencia. Comprender es captar y realmente comprender, y comprender cosas y obtener una comprensión de cierto conocimiento. Pero la sabiduría, mis amigos, es la habilidad a través del razonamiento correcto, para aplicar su conocimiento al tomar una decisión sabia y correcta, de aprender qué hacer al respecto. Ahora, eso es lo que Salomón quería. Bueno, quería comprensión, y Dios comenzó a dármela, y Él me dio una buena medida de ello. Lo busqué, lo quería, estaba dispuesto a conseguirlo. Descubrí que si quería tener entendimiento tenía que pagar un precio. Encontré en primer lugar que si quería tener entendimiento tendría que entender algunas cosas acerca de mí mismo que no eran muy agradables. Y tendría que enfrentarlo y tendría que ir a trabajar por mi cuenta. Y descubrí que si tuviera entendimiento debo entender que soy mi peor enemigo. ¿Sabes que pensamos que otras personas son nuestros enemigos? Bueno, puede que haya tenido enemigos, pero el peor que he tenido fue Herbert W. Armstrong. Y te diré esto, Herbert W. Armstrong es un enemigo, pero solo para sí mismo y no para ti ni para ningún otro hombre. Nunca he sido un enemigo, lo sé porque sé lo que hay en mi corazón, ya sea que otras personas lo sepan o no. Ahora, he tenido otros enemigos porque en la obra a la que Dios me ha llamado y puesto, he tenido que sufrir mucha oposición y persecución de todo tipo. Si no lo hubiera hecho, no podría ser el siervo de Dios. Y he tenido enemigos, pero ninguno de ellos ha sido un enemigo tan malo, tan peligroso como Herbert W. Armstrong. He sido mi propio peor enemigo. Ahora, tuve que darme cuenta de eso y eso no es fácil. ¿Puedes darte cuenta de que eres tu propio peor enemigo? ¿O estás dispuesto a enfrentar ese hecho? Eres uno entre 1000 o tal vez 10,000 si lo eres. Eso es lo más difícil del mundo. La mayoría de la gente no lo hará. De hecho, no creo que lo hubiera hecho si Dios no hubiera, simplemente no me derribó y me cegó rápidamente como lo hizo con el apóstol Pablo. Pero Dios me derribó y durante un periodo de años de otra manera y me derribó tantas veces que finalmente no quedó nada de mí, prácticamente hablando. Bueno, de todos modos, llegué a darme cuenta y tuve que llegar a comprender muchas de mis propias faltas y debilidades, e ir a trabajar en ellas y tratar de superarlas. Todavía no las he superado todas. Ahora, espero que no sepas ninguna de ellas o lo que son. Está bien, trato de ocultarlos a los demás, pero sé lo que son y sé que Dios lo sabe. Y todavía estoy trabajando duro en ellas y rezando con todo mi corazón al respecto. ¿Estás haciendo eso por ti mismo? Ahora, otra cosa, si vas a tener entendimiento, eso no es fácil.
Tienes que darte cuenta de que no puedes tener mucha fe en la gente. Tienes que descubrir cuán podrida es la humanidad. Y tienes que llegar a comprender que te vas a decepcionar incluso de tus mejores amigos. Y amarlos todavía, y eso tampoco es fácil. Te desilusionas y la mayoría de la gente no puede soportarlo, mis amigos. Los desanimaría. No pueden ver la verdadera podredumbre de este mundo y cuánta maldad hay en la naturaleza humana. Por supuesto, hay bondad en la naturaleza humana. Hablamos de fulano, de tal que tiene tan buen corazón. Oh, sí, tal vez lo haga, pero también tiene otro lado que es al revés. Y hay algo muy asqueroso y malvado y podrido y está en cada uno de nosotros. La cosa es, ¿vamos a confesarlo? ¿Vamos a reconocerlo? ¿Nos vamos a arrepentir de ello? Y trata de alejarte de eso y clama a Dios y di, Dios Todopoderoso, quítame esto, sácalo de mi naturaleza, hazme lo que debo ser. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Usted nunca podrá convertirse, nunca tendrá ninguna salvación a menos que pueda. A menos que haya llegado al fondo del canal y le haya pedido a Dios que lo levante y llegue a verse tal como es, nunca se habrá convertido. Bueno, tuve que pasar por todo eso, pero ya sabes, cuando Dios me puso en su ministerio y llegué a enfrentar algunos de los problemas de un ministro de Jesucristo, empecé a ser muy consciente del hecho de que de todos los hombres parecía que me faltaba sabiduría. Tuve entendimiento, lo estaba consiguiendo, estaba adquiriendo cierto conocimiento. Hay una diferencia. Conocimiento, un hombre puede tener conocimiento de lo que es falso, así como de lo que es verdadero. Tenemos muchos hombres que son altamente educados en este mundo, y algunos de ellos son solo tontos educados, y muchos de ellos tienen conocimientos que no son ciertos. Tienen conocimiento del error, tienen conocimiento de cosas falsas, y simplemente no tienen buen sentido algunos de ellos. Puedes tener mucho conocimiento, pero eso no es comprensión. Comprender implica ciertamente cierto grado de conocimiento, por supuesto, pero significa que realmente comprendes, lo entiendes y tienes un buen equilibrio al respecto. Pero aún así, eso no es sabiduría. Sabiduría es tener tanto conocimiento como comprensión y la capacidad de usarlos para tomar una decisión correcta y seguir el curso correcto. Y empecé a darme cuenta de que tenía que tomar decisiones, y lo he aprendido desde entonces, y que en mi posición en la Iglesia de Dios y como ministro de Dios, muy a menudo tenemos que tomar decisiones con respecto a otras personas, sus circunstancias y sus vidas. Y Dios nos ha dado ciertas llaves del reino de Dios y nos ha dado el poder, la autoridad para atar y desatar. Y se necesita sabiduría para hacer eso. Y de todos los hombres me faltaba. Y llegué a esto en Santiago hace años y años. Y tuve que pedirle a Dios que me diera sabiduría, porque de todos los hombres creo que me faltaba más que a cualquier hombre que conocía. Estaba totalmente desprovisto de sabiduría y tenía que reconocerlo. Naturalmente no tenía ninguno, pero cuando le pedí a Dios, descubrí que Dios me daría sabiduría, y siempre que lo he necesitado, Él me lo ha dado. Ahora, me temo que en mi ministerio ha habido momentos en los que no acudí a Dios lo suficiente en busca de sabiduría, y cuando no oré lo suficiente al respecto, y cuando bajo presión, o esto o aquello o lo otro, he tomado decisiones sobre conocimientos insuficientes, y he cometido errores. Todos somos humanos y todos hacemos esas cosas. Pero quiero decirles que cada vez que he acudido a Dios lo suficiente y le he pedido sabiduría y he confiado en que Él me la dará, Él siempre me la ha dado. Y Él lo hará con usted para que podamos llegar a saber esas cosas. Oh, mis amigos, ¿cuándo podemos venir a ver? Me salgo de la pista de esta cosa. No estoy leyendo este Evangelio real de Jesús tan rápidamente. Está bien, llegaremos a eso. Pero estas cosas que les estoy dando, mis amigos, valen millones de dólares para ustedes. Pues escucha, si pudieras acudir a algún ser humano para que te dé un buen consejo y te diga qué hacer, ya sabes, mucha gente acude a astrólogos o adivinos y les paga grandes precios.
¿Y qué están recibiendo? Oh, ellos son engañados en los engaños más grandes del mundo. Pero si hubiera alguien que tuviera todo el conocimiento y pudiera prever el futuro y tuviera conocimiento de todos los hechos que están ocultos para ti, al tomar decisiones comerciales y esta y aquella y la otra decisión, y tú sabrías que si pudieras ir a esa persona determinada, siempre serías guiado correctamente para tomar la decisión correcta. ¿Cuánto pagarías por ello? Te digo que si fueras el jefe de una corporación multimillonaria, estarías dispuesto a pagar al menos $1.000.000 por eso, y probablemente varios porque te ahorrarías varios millones. Bien, si te falta sabiduría, acude a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y te será dada. Santiago 1:5. Gratis, Dios no te cobrará, y Él no te enviará alguna factura.